No es por nada, pero las rosquillas esas, las lisas y las tontas, no hay quien las coma, ¿eh? Es que de verdad. Bueno, vamos a abordar uno de los temas principales de la preparación de las oposiciones, no solamente para las oposiciones, sino en nuestra función, nuestra labor como maestros, aunque sí que diría que nos interesa mucho para las oposiciones porque prácticamente en todas las pruebas sale en algún momento a hablar de ello, y es la evaluación. ¿Vale? Empezaré por unas citas de evaluación. Mirad, está la de dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. ¿Vale? Nos hace pensar. Hay otra que es sin evaluación no hay aprendizaje. ¿Mm? Otra que dice lo que no se evalúa se devalúa. Son unas citas muy cortas y muy directas. En realidad hay un montón más de citas educativas relacionadas con la evaluación que luchan por otorgarle el valor que tiene, el peso que tiene, la importancia que tiene dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y aún así, digamos que no acaba de cuajar, ¿no? Del todo, porque luego realmente en nuestro trabajo nos tiramos mucho más a la calificación que a lo que es la evaluación en sí. Hacemos una evaluación final normalmente y nos olvidamos del resto de evaluaciones que hay. Bien, hay otra cita que dice: en educación, la evaluación quizás sea lo más importante y la calificación lo menos. ¿Vale? De todos los aspectos. Y esta cita es mía. Esta me la he inventado yo ayer por la noche, mientras preparaba la clase. Podéis citarme, si queréis. Es broma. Bien, mira, es algo tan complejo lo de la evaluación y está conectado con tantos otros temas importantes dentro de una educación que sería difícil encontrarle un principio a por dónde empezamos a hablar de evaluación, ¿no? Entonces me diréis, bueno, pues, ¿qué sería lo primero? ¿Por dónde empezamos a hablar de evaluación? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? ¿A quién se le ocurre? Mirar la normativa, aunque. Bueno, podría ser un principio a ver dónde encontramos la evaluación. Bueno, yo creo que deberíamos empezar por una definición, ¿no? Por definir qué es evaluación. Y no os lo voy a dar. No os voy a decir la definición de evaluación, porque va a ser una de las tareas quincenales, ¿vale? Una de las tareas que proponga va a ser que busquéis diferentes definiciones de evaluación para que os quedéis con aquella que más os guste, ya que creo que la vais a tener que utilizar tanto en supuestos prácticos como luego en la defensa de la unidad y en la defensa de la programación. E incluso puede que tengáis que utilizarla en algún tema, ¿vale? Entonces, yo no voy a elegirla, os voy a dejar que de todas las que hay, la elijáis vosotros. Bueno, deberíamos empezar por la definición y luego lo que has dicho tú, Jorge, que es ver qué normativa hay que regula la evaluación en nuestra labor docente, porque realmente viene regulado. Bien, cuando busquemos o cuando hagamos referencia a algo de evaluación, mencionaremos principalmente 3 referencias legislativas. Por un lado tenéis el artículo 20 de la LOMLOE, si queréis hablar de evaluación como concepto general, ¿vale? Si lo que queréis es hacer referencia a los criterios de evaluación, es decir, a los referentes de aprendizaje del alumnado, ¿a qué normativa tendríamos que referirnos? Esta la sabéis. ¿Dónde están redactados los criterios de evaluación? Decreto 61. Muy bien, decreto 61. Vienen en el 157, pero como en la Comunidad de Madrid están concretados para la propia comunidad, pues decreto 61/2022. Bien, y cuando hablemos de procedimientos de evaluación, de cómo se aplica esa evaluación dentro de luego ya la labor docente,
haremos referencia a la orden 130/2023 de 23 de enero, que es donde se regula la ordenación y la evaluación para la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a hablar de evaluación de manera de manera general. ¿Qué partes tiene o qué características tiene o qué intención tiene? Bueno, muchas cosas vamos a ver. Mira, tengo aquí diferentes apartados que me gustaría mencionar de la A a la L, ¿vale? O a la M. El primero es el de la legislación, el segundo es características que tiene la evaluación. Bueno, lo sabéis, la evaluación debe ser global. Esto viene en el decreto 61. Que sea global significa que debemos evaluar todo lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente aprendizajes específicos relacionados con unos contenidos, sino de todo tipo de contenidos, tanto de contenidos asociados a conocimientos, a destrezas, a actitudes, a valores, pero además tenemos que valorar también el proceso, tenemos que valorar un montón de cosas, no una cosa aislada, ¿vale? Luego, otra característica es continua, ¿vale? Se evalúa a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros empezamos una unidad de programación y debemos empezarla con una evaluación inicial. Desarrollamos una serie de clases, una secuenciación de clases, y durante todas esas clases debemos aprovechar para seguir haciendo evaluación. ¿Evaluación de qué tipo? Formativa, ¿vale? Y finalmente haremos una evaluación sumativa, ¿vale? Entonces, el proceso de evaluación es continuo, todo es evaluable. Y que sea continuo no quiere decir, bueno, suspendió la primera y la segunda, pero como aprobó la tercera y evaluación continua, aprueba. No, eso no es evaluación continua. Que muchas veces lo hemos visto, sobre todo en el área de inglés, de, nada, suspendió la primera, pero como aprobó la segunda, pues la aprobó la anterior. ¿Cómo? Es que has trabajado los mismos contenidos y los mismos criterios en la primera evaluación que en la segunda. Seguro, si a lo mejor en la primera has trabajado los números, los ordinales, los cardinales, o sea, los ordinales y los cardinales, no sé qué, bueno, en inglés, lo que sea, pim, pam, pam, y luego has pasado a hablar de cultura inglesa. Si no tiene nada que ver uno con otro, ¿cómo que evaluación continua es que si aprueba la tercera, aprueba las anteriores? No, eso está mal, ¿vale? Evaluación continua quiere decir que tenemos que evaluar durante todo el proceso y no solo al final. Eso es calificación, vale. Y además debe ser formativa. Es decir, que sea formativa significa que el propio alumnado debe ser consciente de esta evaluación y esa consciencia de la evaluación debe repercutir en un mejor aprendizaje, ¿vale? Es decir, que ellos sean partícipes de la evaluación para permitir o favorecer un mayor aprendizaje. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué más? Esto viene en el decreto, viene en el primer párrafo de evaluación, bueno, en la orden 130, te dice la evaluación debe ser global, continua, formativa y además debe servir para valorar el grado de adquisición de las competencias específicas y clave que conforman el perfil de salida del anexo 1 del decreto. Eso viene así por definición en el decreto. O sea, ¿qué evaluamos? Grado de adquisición de competencias. No evaluamos saberes, no evaluamos contenidos, no evaluamos objetivos, no evaluamos comportamientos en plan, como se ha portado mal, le bajo un punto. Mira, no. Eso no me lo puedes hacer. Si me porto mal, me tendrás que enseñar a portarme bien, tendrá unas consecuencias, pero el comportamiento no afecta para la nota. ¿Qué afecta para la nota de matemáticas si estamos dando la división, que un niño se porte mal o bien en clase? Quiero decir, el hecho de que
tenga de repente una pelea o que interrumpa o que se levante o que hable, quiere decir que tiene menor competencia matemática. Tiene menos competencia matemática. Seguramente acabe teniendo menos porque se distrae, pero yo no puedo bajarle la nota porque se porte mal, porque yo tengo que valorar el grado de adquisición de competencias específicas. ¿Y cómo? Pues a través de los criterios de evaluación, ¿vale? Como las competencias específicas vienen derivadas de las competencias clave, si nosotros conseguimos que un alumno adquiera un grado de adquisición de competencias específicas, estaremos directamente contribuyendo a que adquiera competencias clave y, a su vez, que esté conformando ese perfil de salida, ¿vale? Entonces, nada, nuestro objetivo es valorar en base a los criterios de evaluación el grado de adquisición de competencias específicas. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que evaluamos. Lo repito, nosotros evaluamos o valoramos el grado de adquisición de competencias específicas en base a unos criterios de evaluación que vienen en el decreto. ¿Qué pasa? Que estos criterios de evaluación del decreto, como lógicamente no es lo mismo dar clase en un colegio de un barrio, en un colegio en el barrio de Salamanca de Madrid, que en un colegio de, no sé, de Perales de Tajuña, ¿vale? Como no es lo mismo, esos criterios después tendremos que concretarlos para nuestras unidades de programación en una serie de indicadores de aprendizaje, ¿vale? Porque no aprenden lo mismo seguramente unos niños y otros, no tienen los mismos medios, no tienen el mismo nivel sociocultural. Entonces, yo no puedo pedirles el mismo grado de competencias a unos que a otros, ¿vale? Sí que tengo que darles la oportunidad de aprender lo mismo, pero luego a la hora de valorar, pues tendré que ajustar esos criterios a nuestros alumnos, según el contexto que se dé. Vale, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en que los referentes de aprendizaje son los criterios de evaluación, que nosotros los podemos especificar en indicadores. Bien. Vienen desarrollados en el decreto 61. Vienen además secuenciados por ciclos. ¿Sí? ¿Os acordáis cuál era la razón de que vinieran por ciclos y no por cursos? Perdón. Venga, que lo sabéis. Bien, porque no todos maduran a la vez, ¿vale? Los niños no aprenden todos lo mismo, ni todos a la vez. Tienen diferentes grados de madurez, por cuestiones fisiológicas, por cuestiones sociológicas, por cuestiones incluso económicas, por mucho tipo de cuestiones. Los niños aprenden a ritmos diferentes. Ay, María, tienes la mano levantada, perdona. Nada, que era con lo de, pues es que sería un poco de actitudinal, porque yo sé que no se evalúa, pero por ejemplo, pues yo ahora tengo un niño que no le da la gana hacer cosas, pues en mi colegio se hacen, por ejemplo, pruebas de condición física y allí se lleva que, ya, y allí se lleva que la nota que saque es la nota que tiene. Y el día que toca velocidad, pues el niño no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, ni en el día que le da otra opción ni nada. Entonces, claro, ahí una cosa es a nivel de ley, pero en la realidad ahí todo está es la actitud al final. Él no lo hace. ¿Cómo se Claro, evalúa? O sea, al final evalúas una actitud. Ahora toca baile. Por sus altas narices, que es que él lo va a imitar de lejos. sí, 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 Entonces, claro. en estos casos, Tú coges tu... la actitud, no es la competencia que le estás evaluando, ni siquiera la está llevando a cabo. Claro, entonces tú coges tu escala de valoración o tu rúbrica y le pondrás la mínima puntuación, porque ni siquiera lo intenta. Luego sí que puedes tener algún criterio de interés por la asignatura, se esfuerza, tal, tal. Puedes tener alguno, pero bueno, eso es más bien una actitud frente a la asignatura. No es un mal comportamiento de insultar a un compañero, de pegar, de interrumpir o tal. Yo me refiero a malos comportamientos con eso, a gente que es disruptora en la clase, ¿no? Aquí, pues directamente reunión con la familia, o sea, trasladar el problema a la tutoría y una reunión con la familia antes de que llegue el momento de poner la calificación. Es decir, mirad,
está pasando esto. Si llegamos a diciembre, al final del trimestre, y no quiere hacer las tareas, es que le voy a tener que evaluar negativamente, porque yo tengo una escala de 0 a 5 o de 0 a 4 o de 0 a 10 o lo que quieras, y dice, claro, no puedo evaluarle porque no lo hace ni siquiera. Entonces, habladlo y luego pues directamente pues a orientación, al orientador, orientadora del centro, y decir, tengo este problema, ¿qué hago? ¿Vale? De todas formas, bueno, lo de valorar la condición física es que me mata, ¿eh? Ya, ya, Es que me mata. ya. Y Son un quiero poco decir, arcaicos. ponéis una nota en función de la resistencia, Allí sí. pero te lo obligan. ¿Pero quién te A obliga? ellos, o sea, ellos me han dado una programación y me han dado los baremos y me han dicho, pues para la primera, nada más llegar además por el primer día, tienes que hacer las pruebas de condición física y la nota que tendrán será esa. Expresión corporal es un baile y la nota es cómo hagan el baile. Pues yo Bueno, ahora donde estoy, pues lo de aunque la no sea expresión lo que quiero corporal, hacer, lo del baile, hasta cierto punto, vale. Pues tú puedes valorar el ritmo, puedes valorar la coordinación, vale. Pero la condición física, tú puedes tener en la misma clase un alumno de diciembre y otro repetidor de enero, que le saca 2 años, que a lo mejor uno se dedica a hacer deportes y otro, pues no, y tiene una complexión más gruesa. ¿Y cómo le vas a valorar, cómo le vas a poner una nota en función de su capacidad física? Lo que habrá que valorar es identifica el tipo de capacidad necesaria para realizar este ejercicio, que es resistencia, velocidad, tal, y, tiene procesos de autorregulación, es capaz de conocer sus capacidades, sus límites, regularse durante un tiempo determinado, medirse el pulso, conocer sus efectos sobre el organismo a la hora de practicar la resistencia, tal. Eso es lo que hay que valorar, pero poner una nota en función de tal, bueno, yo me matas, ¿eh? yo pensaba que no se hacía, pero por eso yo decía, digo, claro, pues ahora digo, a nivel de evaluación, digo, y lo que realmente pone en la ley, digo, no es nada de Nada, nada. lo que yo Búscame estoy un diciendo aquí. criterio. ¿Qué es? Quinto, sexto, sexto. Se hace desde tercero de primaria hasta No te sexto. creo. Ya. Busca los criterios. Busca entre los criterios alguno que esté relacionado con eso, para justificarlo. A lo mejor lo pueden justificar, pero aún Vale, así, vamos, de hace 2 siglos. Bien, gracias. pues nada, nada. Hablando de esto, los referentes de aprendizaje son los criterios de evaluación. Si nosotros queremos realmente saber si podemos valorar la condición física en alumnos de tercero, vamos a las competencias específicas, vamos a los criterios de evaluación asociados a las competencias específicas, buscamos aquellos que tengan que ver con la condición física o con cuál se puede asociar y vemos si realmente podríamos encajarlo o no. Y esa sería la manera de evaluarlo. ¿Vale? Bien. Los criterios no los podemos modificar, los del decreto, ¿vale? Es decir, nosotros cuando hablemos de un criterio es tal cual. Ahora sí que podemos digamos, secuenciarlos o desgranarlos o otorgarles unos diferentes grados o niveles a través de indicadores de aprendizaje. Normalmente se solían llamar indicadores de logro, aunque a mí siempre me han dicho que los indicadores de logro, me lo dijeron en los tribunales, eran los que utilizábamos para la práctica de la evaluación del proceso de enseñanza, ¿vale? Para la evaluación del propio maestro, no de los alumnos. Pero bueno, tecnicismos. Y, por favor, utilizad siempre el concepto evidencias de aprendizaje, ¿vale? Porque la evaluación ha de ser objetiva, medible, no puede ser ambigua, ¿vale? Debemos concretar qué es lo que estamos valorando y definirle una escala. ¿Y cómo le definimos esa escala? A través de un instrumento de evaluación que tendrá la escala que queráis, de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 4, de 1 a 5, la escala que queráis, pero luego debéis definir esa escala con qué se corresponde, ¿vale? Es decir, si estamos hablando de un aprendizaje competencial, ¿no? Pues con 4 valores, pues el 1 sería
iniciado, el segundo en proceso, el tercero adquirido y el cuarto ampliamente adquirido, por ejemplo, ¿no? Si es una escala de 0 a 10, pues podéis poner de 0 a 5 insuficiente, 5 hasta 6,5 suficiente, perdón, de 5 a 6 suficiente, de 6 a 7 bien, de 7 a 8,5 notable, de 8,5 a 10 sobresaliente. Entonces, bueno, hay que definir lo que vale esas escalas cada una, ¿vale? Pero siempre a través de la recogida de evidencias de aprendizaje. Hay diferentes maneras de recoger esas evidencias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. Que hablaremos de ello. Bien, el siguiente apartado. Utilizaremos diferentes técnicas o procedimientos o mecanismos de evaluación. Esos tres conceptos son sinónimos, significan lo mismo. Técnica, mecanismo o procedimiento de evaluación, estamos hablando de lo mismo. No os confundáis después con los instrumentos. Los instrumentos van aparte. Las técnicas o procedimientos o mecanismos es la manera que nosotros tenemos de obtener información. Y el instrumento es el documento donde registramos la información que obtenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, yo tenía por aquí una presentación que hice en un curso de formación del cole. Igual si la utilizo, aunque es de 11, nos va a servir mucho para algunas cosas, ¿vale? A ver si la comparto. Compartir pantalla. Vale. Mirad, bueno, íbamos por aquí. Uy, la siguiente página, ¿cómo voy? Ah, sí. Vale, momentos de evaluación, esto hablaremos después. Bien, procedimientos o técnicas o mecanismos de evaluación, ¿vale? Distinguimos dos, por un lado, del proceso de aprendizaje, es decir, del alumnado, o del proceso de enseñanza. Bien, el primero de ellos, o uno de ellos, es la observación directa. ¿Sí? Nosotros vamos a clase, proponemos unas tareas, tenemos una escala de valoración o una rúbrica o una lista de control o lo que queráis, ¿vale? Y mientras los alumnos desarrollan los juegos, pues vamos viendo quién lo consigue, quién no lo consigue, quién lo hace bien, quién lo hace mal y podemos ir evaluando a través de la observación, ¿vale? Mirad, esto es lo que cambia. Este recuadro aquí, que os digo que esta presentación es el 11, dice: los porcentajes para la calificación se atribuyen aquí a los mecanismos de evaluación. Eso ya no es así, ¿de acuerdo? Hablaremos de ello. Así que esto, por favor, obviarlo, ni lo leáis. Bien, sigo. Esos procedimientos o técnicas o mecanismos de evaluación que son la manera que tenemos de obtener la información, el primero de ellos que aparece aquí es la observación directa. También podemos obtener información a través de producciones del alumnado. Le pedimos, por ejemplo, que inventen un juego, que desarrollen una coreografía, que organicen un torneo, que, no sé, les pedimos algo, un producto, ¿no? Y ese producto nosotros pues tendremos una escala para valorarlo. Entonces, cuando nos lo entregan o cuando lo representan o cuando ya lo tienen finalizado, es otra manera de obtener esa información, ¿no? O mismamente un trabajo, un resumen, un dibujo. Si estamos dando las partes del cuerpo, estamos con alumnos de primero o segundo, les damos una pequeña ficha para ver si son capaces de representar la izquierda y la derecha, o los segmentos corporales, o los grupos musculares, o los huesos del cuerpo en un dibujo, pues eso también sería una producción. O el portfolio, o el cuaderno de educación física, que yo no lo uso, soy más partidario de que se use en secundaria, pero bueno, todo lo que sea que ellos produzcan algo, pues es otro mecanismo de evaluación. Ahora, pruebas objetivas, que son los test, ¿vale? Esos test de condición física que hacen en el Cole de María de tercero a sexto, sería una prueba objetiva porque realmente vemos in situ una capacidad con unos valores métricos, ¿no? Aunque bueno, una prueba objetiva también podría ser cómo realiza el pino, ¿no? Las fases o la voltereta o la carga de un peso, por ejemplo, cómo cargas la mochila o cómo levantas un peso del suelo.
te aproximas, flexionas las piernas, mantienes la espalda recta, coges el peso, lo subes en vertical. Es decir, diferentes fases, ¿no? Y puedes hacer una prueba objetiva y le asignas unos valores según las fases o según el valor métrico. Y luego, otro mecanismo, otra manera de obtener información de la evaluación es a través de los procesos de autoevaluación, que son varios, ¿vale? Y esta es la que llamamos la evaluación formativa. Todos los procesos de autoevaluación, coevaluación o evaluación entre iguales, entre pares, entre grupos, donde ellos se evalúan a sí mismos o evalúan a compañeros o evalúan a un grupo del que son miembro o incluso a otros grupos, ¿vale? Son los mecanismos de evaluación formativa. En estos procesos el alumnado es consciente, se favorece la metacognición, es decir, pues mira, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o mi compañero lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Son conscientes de qué es lo que se está trabajando, qué es lo que necesitan aprender y ellos mismos se van a dar cuenta si no lo están haciendo bien de, ostras, pues no me sale, pues no lo estoy haciendo bien, pues algo hay que hacer, ¿no? Entonces, son fundamentales estos mecanismos. Bien. De momento solo me centro en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Que vamos aquí. Vale, siguiente. Una vez que utilizamos diferentes mecanismos o técnicas o procedimientos de evaluación, debemos registrar esa información en los instrumentos de evaluación, ¿vale? Hay diferentes, en el tema 24 de evaluación que tenéis, yo creo que lo tenéis ya subido en el Drive, tenéis unos listados de diferentes instrumentos de evaluación para cada uno de las técnicas. Bueno, de técnicas o procedimientos o mecanismos, ¿vale? Entonces, para procedimiento, para la observación directa habrá unos instrumentos más adecuados, para las producciones otros, para las pruebas objetivas otros y para la autoevaluación otros. Bien. Encontramos, por ejemplo, para la observación directa, utilizamos el diario del maestro. En nuestro diario o en nuestro cuaderno de maestro podemos ir haciendo anotaciones sobre el desempeño de nuestro alumnado. ¿Vale? Listas de control, falta aquí una L. Escalas de valoración, rúbricas. Bueno, esto en otra clase iremos entrando en materia, ¿vale? Luego, producciones del alumnado a través de cuadernos, trabajos, exposiciones, portfolios, ¿vale? También mediante rúbricas o listas de control podemos asociarlos a las producciones. Pruebas objetivas, exámenes, escritos orales, test que les hagáis a través de aplicaciones informáticas como Quizzes, como Kahoot. Están aquí. Bueno, dictados. Esto para educación física, ¿no? Lo que pasa es que este curso de formación era para, era para todo el cole. Luego, para procesos de autoevaluación y coevaluación, la diana de evaluación, rúbricas, no sé, sociogramas, bueno, diferentes instrumentos para cada uno de esos mecanismos de evaluación, ¿vale? Y lo que cambia, que os decía antes, este cuadro ni lo leáis, es que ahora, con la nueva normativa, viene expresado en dos documentos que para la calificación asociaremos directamente esos porcentajes a los instrumentos. Es decir, si yo tengo un criterio de evaluación, voy a, por ejemplo, la competencia específica 2, ¿no? La de los procesos, ahora mismo, no me sé, bueno, la que es más específica de la educación física en cuanto a coordinación, habilidades, capacidades, ¿vale? Esa. Cogemos un criterio, el 2.2, y para ese criterio queremos valorar pues diferentes indicadores. Y para esos indicadores que queremos que aprendan, o sea, que trabajen los alumnos y que son realmente lo que queremos que ellos aprendan, utilizaremos pues un test, una lista de control y el diario del maestro. Bueno, pues a estos instrumentos es a los que les tenemos después que otorgar los porcentajes para la calificación, ¿vale? Es lo que cambia respecto a la ley anterior, que antes esos porcentajes se asociaban a los mecanismos y ahora
viene en normativa que se asocian a los instrumentos. Bien. Volviendo atrás en la presentación, hablábamos de cuándo evaluar. Bien, ya sabéis que tiene que ser de manera continua, desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, podemos diferenciar 3 momentos para la evaluación. La evaluación inicial, que tiene una función diagnosticadora, ¿no? Para valorar a partir de qué nivel debemos empezar a trabajar para que los alumnos aprendan más. Y además para poder movilizar aprendizajes anteriores para construir unos nuevos. ¿No os suena eso del decreto? Movilizar aprendizajes que ya tienen para construir nuevos aprendizajes. Bueno, pues es necesaria una evaluación inicial para saber de dónde partimos. Evaluación continua, formativa y formadora. La formativa es en la que participa el propio alumnado para ser consciente de su propio aprendizaje, y la formadora es la que nos da a nosotros información para ajustar el proceso. Es decir, yo me pongo a dar una unidad de saltos, ¿vale? Quiero que aprendan a saltar en diferentes contextos, diferentes tipos de saltos para diferentes tipos de situaciones, que luego haya una transferencia de esos saltos a diferentes deportes o a diferentes actividades físicas o de ocio, ¿no? Vale. Y empezamos por unos saltos y resulta que vemos que no son capaces. Por ejemplo, decimos, bueno, pues voy a empezar a saltar con combas. Y vemos que no son capaces de pasar la cuerda por encima de la cabeza, que se lían, que no dan más de un salto seguido o dos y tal. Y dices, uff, esto me está dando una información. Yo no puedo seguir aquí machacando comba porque veo que no son capaces de saltar a pies juntos. Es que a lo mejor son muy pequeños en segundo para saltar a la comba. Entonces, ajusto el proceso, quito el implemento, quito el material de comba y vamos a empezar a trabajar los saltos a pies juntos, los saltos que no sean en pies juntos, con desplazamiento, sin desplazamiento, y cuando ya manejen el salto, a lo mejor puedo introducir la comba, ¿no? Entonces, eso es la evaluación formadora, la que nos da información para ajustar el proceso. Y luego la evaluación sumativa, donde hacemos un compendio de toda la información que hemos tenido, es decir, desde el punto de partida hasta lo que son capaces de hacer al finalizar la unidad, es decir, ha habido progreso, ha habido aprendizaje, han adquirido nuevos aprendizajes, nuevas competencias. Pues sí, ha habido un progreso. Bueno, pues vamos a otorgarle un valor a ese progreso. ¿Cuánto han progresado? Bueno, pues observo el grupo, pongo una escala y digo, unos han progresado mucho y han conseguido llegar hasta aquí, otros hasta aquí, otros hasta aquí. Y en función de eso, ponemos una calificación, ¿vale? Y bueno, calificadora y certificadora. La calificadora es donde ponemos una nota a digamos, a esa unidad o a esa tarea competencial en concreto, y la certificadora es cuando consiguen pasar de curso y dice, bueno, pues este alumno o alumna ha superado los objetivos propuestos para este curso y es capaz de afrontar el siguiente y certifica que puede pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces son esos 3 momentos, ¿vale? A lo largo de todo el proceso. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Vale. Bueno, sobre los instrumentos, ¿qué nos dice la ley? Bueno, que deben ser variados. Yo no puedo usar siempre la lista de control de 0 a 10, ¿no? Porque, o no puedo utilizar siempre exposiciones. Imaginaos que utilizo siempre exposiciones y que resulta que hay un alumno o 5 o 8 alumnos que no tienen una buena competencia en comunicación lingüística verbal, ¿no? Y resulta que yo le estoy evaluando criterios de educación física, pero siempre utilizo la exposición o el trabajo o el cuaderno, ¿no? Y resulta que no son buenos en este tipo de producciones, porque no tienen esa competencia todavía. Pues a lo mejor realmente sí que son buenos en educación física, pero la manera de evaluarles no me da esa información adecuada. Entonces los instrumentos deben ser variados. Y aquí es donde entra luego el tema del DUA, que siguiendo los principios
de los 3 principios del DUA, uno de ellos es que debemos permitir al alumnado expresar su aprendizaje o sus conocimientos de diferentes maneras, no a todos de la misma, porque a lo mejor si yo qué sé, yo tengo un alumno muy bueno escribiendo, pero muy malo hablando, y le pido que me haga un examen oral. A lo mejor ese alumno estamos en lengua o en sociales y se sabe el tema perfectamente, pero resulta que tiene muy mala capacidad lingüística y él de sociales sabe la leche porque le encanta el universo y sabe más que nadie y sabe más que yo, pero como no tiene una capacidad lingüística o comunicativa buena, resulta que no me puede expresar todo lo que sabe. Y yo le pongo una mala nota en sociales, ¿no? Entonces, estos instrumentos deben ser variados y además debemos permitirles que intenten demostrarnos su aprendizaje de diferentes maneras. En eso consiste en parte el DUA, ¿vale? Bien, hay una cita también para este momento que dice: no podemos evaluar a un pez por su capacidad de trepar a los árboles, ¿vale? Así que esos instrumentos deben ser accesibles para ellos y deben ser adaptados a las diferencias individuales de nuestro alumnado y también adaptados a los diferentes tipos de actividades o situaciones de aprendizaje. Bien, ¿qué más nos dice esta orden 130 o el decreto o la ley? La información viene salpicada en diferentes partes. Que la evaluación positiva de las áreas al término de la etapa, es decir, cuando acabe sexto, si han aprobado todas las áreas, esto supondrá la adquisición de un nivel de aprendizaje esperado que conformará el perfil de salida. Esto ya lo sabéis. Bueno, vale, voy a compartir ahora. Bueno, si queréis esta presentación también os la puedo compartir, aunque ya sabéis que no está actualizada, ¿eh? A ver si luego me echáis la culpa a mí, metéis un gambazo de eso y es culpa mía. Veréis, voy a compartir ahora. A ver, ¿dónde lo tengo? Ah, no, joder, esto me lo he saltado. Quería haberlos enseñado. ¿Ya os había enseñado los criterios de tribunal del tema de 2022? Sí. Sí, ¿eh? Ya los tenéis por ahí, ¿eh? Ah, vale, genial. Es que dudaba y lo había preparado aquí por si acaso. Vale, bueno, pues nada. Sigo hablando de evaluación. A ver. Normativa. Madrid. Orden 130. Vale. Chicos, chicas, la orden 130, como el decreto, una copia ahí en la cama para antes de dormir, echar un vistazo cada noche a un párrafo diferente, para conciliar bien el sueño. Seguro que sueño os da, así que no sería tan malo. Bien, veréis, en esta orden 130 se habla, bueno, de ordenación, bueno, a quién afecta, luego organización e implantación en la etapa de primaria, habla de muchas cosas, aunque también se repite y vienen otras en la circular de inicio de curso. Mirad, atención a las diferencias individuales, medidas, esta la manejaréis bastante, por eso digo que tenéis el libro de cabecera, estará en la mesita siempre. Cuando vamos al artículo, creo que es el 18, a ver si no me equivoco. Sí, artículo 18, evaluación del aprendizaje, ¿vale? Bueno, aquí vienen muchas de las cosas que hemos estado hablando. La evaluación será global, continua, formativa y tendrá en cuenta, mira, este párrafo lo podéis calcar tal cual siempre que tengáis que hablar de evaluación, tanto en el supuesto como en la defensa de la unidad, como en el tema, ¡pam! Tal cual, ¿eh? Aparte de esa definición que vais a buscar en los próximos 15 días. Bien, quería llegar a los resultados, más o menos voy por aquí. Bien. Dice... a ver, ¿dónde está lo que quería decir? Perdón. Aquí. El proceso de evaluación continua permitirá analizar los progresos y dificultades del alumnado y ajustar la intervención educativa, es decir,
Cuando hacemos evaluación, cuando practicamos evaluación, nos sirve para después ajustar la intervención educativa. Es decir, con la calificación no termina todo. Después de evaluar y calificar, bueno, sí que tenemos que hacer una calificación, pero cuando vosotros estáis practicando evaluación en vuestras clases, debe servir para ajustar el proceso para nuestra intervención educativa. No vale con, bueno, evalúo, obtengo nota y se acabó. No, evalúo, intervengo, ajusto el proceso para intentar todas las formas posibles de que nuestros alumnos puedan conseguir un poco más, y cuando ya he agotado mis recursos y he hecho todas las adaptaciones posibles, ya no me queda otra que calificar porque debo pasar a lo siguiente, y entonces sí, califico y luego voy, siempre podemos proponer unas tareas de refuerzo y ampliación, ¿no? Pero, o las tareas de refuerzo y ampliación pueden ir incluso antes de la calificación o hacer una doble calificación, pero la evaluación debe servir para ajustar la intervención educativa, ¿vale? Eso que quedase claro. Luego, al término del primer y segundo ciclo, el tutor emitirá un informe sobre el grado de desarrollo de competencia. Es decir, cuando acaba segundo y cuarto, hay que hacer un informe competencial. ¿Que lo elabora el tutor? Sí, pero con toda la información de todos los especialistas. Debe haber información de la adquisición de competencias de educación física, las competencias específicas, ¿vale? Bien. Y luego, por supuesto, al finalizar el tercer ciclo, se hará un informe, pero ya de etapa, de grado competencial de toda la etapa, para ver el perfil de salida de cada alumno. Bueno, eso, si vosotros, por ejemplo, hay un supuesto práctico y es un curso de segundo, es un curso de cuarto, podéis meterlo por ahí. Es decir, cuando habléis de evaluación, decir, además, esta información servirá para la elaboración del informe final de ciclo que elaborará el tutor al finalizar el curso. ¿Vale? Bien, que lo sepáis. Resultados de evaluación. ¿Qué nota se pone a la calificación? Hasta el año pasado, bueno, hasta hace 2, la calificación en los boletines era numérica, con la LOMCE, ¿vale? Se evaluaba pues de 1 a 10. Y claro, muchas veces era muy difícil, porque tú aplicabas la evaluación, le pasabas los instrumentos, o sea, registrabas la evaluación en los instrumentos, hacías las actividades de evaluación y resulta que te salía una nota que decías, es que no me cuadra. Es que no me cuadra porque este alumno tal, porque realmente le sale una nota muy baja o muy alta, ¿vale? No me cuadra, entonces es cuando hacéis el ajuste bien. Ahora es más fácil evaluar porque, lógicamente, por ejemplo, el notable va desde 6,5 hasta 8. Hay un rango ahí, ¿no? Antes cuando te salía 6,7 decías, ¿qué le pongo? ¿Un 6? ¿Un 7? Es que, joder, es que no llega a 7. Es que es injusto para el que tiene tiene la misma nota el que tiene un 6,8 que el que tiene un 7,7. Y dices, pues no, porque solo podías poner números enteros. Y era como, ¿qué le pongo? ¿6, 7? Bueno, yo siempre tiraba para arriba. Vale. De hecho, hay una ley del redondeo, que lo sepáis. Que todo lo que supere la mediana de la décima, es decir, de 0,5 en adelante, se debe redondear hacia el número superior. Entonces, ahora los valores en la calificación serán insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, como ya se venía haciendo antes de la LOMCE. Esto, lo mismo, os sirve para los supuestos prácticos, para la programación, para la unidad, para todo lo que tenéis que hablar de esto. Bien. Luego, como sabéis, me queda hablar de un par de cosillas más, nada más. Evaluamos no solamente el proceso de aprendizaje del alumnado, sino que también evaluamos el proceso de enseñanza. ¿Vale? ¿Cuándo? Bueno, hay diferentes momentos para hacerlo, y depende de qué estemos evaluando, porque dentro del proceso de enseñanza nosotros tenemos que evaluar nuestra programación, tenemos que evaluar o sea, lo que es la programación, el documento, tenemos que evaluar nuestra práctica como docentes, nuestra comunicación, nuestra capacidad de agrupamientos, de las tareas que les ponemos, el material que utilizamos, tenemos que evaluar un montón de cosas.
Entonces, toda esa evaluación normalmente se hace a través de una autoevaluación, nos la hacemos a nosotros mismos, nos ponemos una lista y siempre somos muy guays que nos valoramos muy bien. También lo puede hacer el equipo directivo, lo puede hacer inspección, lo puede hacer un compañero, ¿no? Pero normalmente nos autoevaluamos nuestro proceso. Pero también nuestro alumnado nos puede evaluar mediante unas pequeñas prácticas de evaluación. Por ejemplo, cuando acabe la clase, ¿no? Después de cada clase, nosotros podemos poner una tablet como las que hay en las gasolineras, de ¿qué tal te han atendido? O en el Corte Inglés con una carita verde, amarilla y roja, ¿no? Y tú puedes preguntarles, valora con verde si has aprendido mucho o algo, valora con amarillo si has tenido dificultad o valora con rojo si crees que no te has enterado de nada, ¿no? Entonces tú vas con la tablet y cuando están saliendo del aseo se ponen en fila y pulsan sobre la tablet y tú tienes una impresión, una valoración propia de los que han sido los protagonistas de tu trabajo, ¿no? Entonces, en algún caso, podría ser interesante hablar de esto. He visto más ejemplos. Por ejemplo, he visto algunos profes que ponían 3 aros en el suelo, rojo, amarillo y verde, y a la hora de salir del gimnasio era pisa en el aro que se corresponda con tu percepción de la clase, si te ha gustado o no te ha gustado, si has aprendido o no has aprendido. Y pisaban en unos o en otros. O podían hacer una marca en una diana, ¿no? Sitúa cómo te has sentido en la clase de hoy, de si has sabido hacer las tareas o si no te has enterado de nada, lanzando pues tu dardo a la diana y con un boli pues pintaban cuanto más en el centro es que más habían aprendido y más les había gustado. Entonces, bueno, el proceso de enseñanza también es muy bueno implicar al alumnado porque vamos a tener realmente una valoración de nuestros clientes, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien, y resulta que luego ves que 8 te han puesto que fatal. Y entonces tienes que hablar con ellos y decir, ¿qué te ha pasado? Y dicen, pues que no me la pasaban, pues que no sabía muy bien, porque no me sale, porque tal. Entonces, oye, tú vas a hablar con ellos y dices, pues mira qué bien, porque a lo mejor yo no lo había apreciado. Bueno, dato interesante este, ¿eh? Y por último, debéis conocer lo que es la evaluación de diagnóstico, que yo creo que todos lo sabéis, es una evaluación del propio sistema educativo español que viene promovido por la Unión Europea, por la OCDE, y que consiste en que se eligen unos centros de muestra que se les pasan unas pruebas en cuarto curso para valorar el nivel de nuestro alumnado. Bueno, si queréis mencionarlo, saberlo ya lo sabéis, por si en algún momento os hacen alguna pregunta o algo, o si sale un supuesto práctico o elegís un curso de cuarto, pues que en algún momento si habléis de evaluación podéis hablar de que en cuarto curso se hace la evaluación de diagnóstico, ¿vale? Aunque no hay pruebas de competencia motriz, pero sí de otras asignaturas o de otras competencias. Bueno, ahora vamos a concretar. Joder, menuda chapa os estoy dando, ¿eh? Yo sabía que esto era denso. Vamos a concretar. Cuando tengáis que... a ver si dejo de compartir y os veo la cara. A ver cómo vais, cómo van esas caritas. Bien, veo que va bien. Van mejor las vuestras que la mía. Ay, qué menudo día. Bien, vamos a concretar todo esto que hemos visto hoy de evaluación en el supuesto práctico, porque lógicamente no podemos dedicar 5 páginas en el supuesto práctico al apartado de evaluación. Vale. Debemos hablar, bueno, de referencia legislativa o normativa, mencionarla, punto, como hemos dicho antes. Podéis, si queréis o no, hablar del artículo 20 de la LOMLOE cuando habléis de los principios o de las características de la evaluación. Siempre que habléis de criterios de evaluación o competencias específicas o competencias clave, mencionáis el decreto 61. Y siempre que habléis de cómo aplicáis la evaluación, hacéis referencia a la orden 130. Bien. Sería interesante hablar de los momentos de la evaluación, decir que hacéis una evaluación continua a través de actividades de evaluación inicial, evaluación formativa y evaluación sumativa a lo largo de todo el proceso. Pero claro, eso tiene que verse reflejado en vuestra propuesta. En este caso, en el supuesto que estamos haciendo
de lanzamientos y recepciones en segundo con pompones y tal, cuando hacéis vuestra secuencia de actividades, tiene que verse que en algún momento habláis de... La primera clase la dedicaremos a actividades de evaluación inicial, ¿no? O que me sirvan para recoger el nivel de aprendizaje, el nivel de desarrollo de los alumnos o el nivel de competencia de los alumnos en cuanto a este tema. Vale. Y dedicar una sesión, una clase, no la última, diría yo, o la penúltima, para la recogida de evidencias de aprendizaje. Entonces, bueno, momentos los resumís diciendo que hacéis, que practicáis la evaluación de manera continua aunque centrado en 3 momentos específicos: inicial, intermedio y final. Vale. Después tenéis que describir algunos procedimientos, es decir, observación directa, producciones del alumnado, pruebas objetivas o procesos de autoevaluación, coevaluación, ¿sí? Tenemos principalmente esos 4 procedimientos o técnicas de evaluación. Tenéis que describir qué instrumentos vais a utilizar para recoger esas evidencias de aprendizaje. Y a esos instrumentos les vais a aplicar un porcentaje. Y finalmente, podéis mencionar algo sobre evaluar el proceso de enseñanza, pues decir, pero no solamente evaluamos el aprendizaje de nuestros alumnos, sino que también es necesario, no importante, sino necesario, evaluar el proceso de enseñanza. Para ello, utilizaré diferentes instrumentos de autoevaluación de mi propia práctica docente, pero es interesante hacer partícipe a nuestro alumnado de este proceso. Podéis poner el ejemplo o no, dependiendo de cómo veáis en extensión. ¿Vale? Bien. Y ya estaría. Ya estaría, es decir, normativa, momentos, procedimientos, instrumentos y los porcentajes que le asociáis a esos instrumentos. Bien, ¿cómo asignamos los porcentajes a esos instrumentos? Imaginad que tenéis que valorar pues 3 o 4 criterios de calificación del decreto, ¿no? Y decís, bueno, pues este criterio y este otro, estos 2 criterios los voy a valorar mediante un instrumento que será una lista de control o una escala de valoración. Y le voy a asignar tal porcentaje. Bueno, sumando todos tienen que dar 100. Si tenéis 4 criterios de evaluación o 4 instrumentos, o sea, 4 criterios y 4 instrumentos, podéis decir un 25% para cada uno. Si tenéis 4 criterios y 2 instrumentos, pues lógicamente 50% a cada instrumento. ¿Sí? O si consideráis que uno de los criterios de evaluación tiene mucho mayor peso en esta unidad que los demás, pues podéis otorgarle un mayor peso. Por ejemplo, yo qué sé, estáis valorando pues las habilidades motrices de lanzamiento y recepción. Aparte, valoráis la capacidad de trabajar en equipo y la salud, ¿no? Yo qué sé, no sé, bueno, o la convivencia, o lo que sea. Pero realmente lo que estáis trabajando en mayor peso a lo largo de la unidad son los lanzamientos y recepciones. Por lo tanto, le podéis otorgar un 60% a los criterios que tengan que ver con esas habilidades motrices, más un 20% a los de trabajo en equipo y un 20% a los de convivencia. Pero el caso es que en total sume 100 y estén asociados a esos instrumentos y esos instrumentos a su vez a los criterios. Bien, el apartado de evaluación no debería ocuparos más de una página, página y media. Hay que ir a lo concreto, ser concisos. Podéis incluir alguna cita educativa de esas al principio, ¿no? Cuando queráis pasar del apartado de... Estáis con el de metodología, a lo mejor pasáis al de recursos y del recursos decís...
que llegado a este momento resulta necesario pasar a la evaluación o lo que sea, y podéis poner una cita o lo que sea. O podéis empezar con lo que no se evalúa, se devalúa. Por ello, paso a desarrollar el apartado de evaluación. Yo qué sé, algo así, ¿no? Bien. Pero recordad, importante, en algún punto de esa página, página y media, hablar de la recogida de evidencias de aprendizaje a través de esos instrumentos y procedimientos. Bien. ¿Podéis mencionar algún autor? Ya os digo 3 muy representativos de evaluación, sobre todo evaluación formativa. Domingo Blázquez, específico de educación física. Y por otro lado, Neus San Martín y Santiago Moll. ¿Los conocéis? Seguro. ¿No conocéis a Santiago Moll, creador de la página Justifica tu respuesta? ¿No? Tiene una cuenta en Instagram muy interesante. Explica un montón de cosas. Muchos de los posts que hace o que ha hecho hace tiempo son sobre evaluación. Y de verdad que tiene una información buenísima. Y en la página web también. ¿Vale? Veremos algo de él, sobre instrumentos de evaluación. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Yo tengo un par. Venga, Jorge, adelante. Una, no has hablado de que los porcentajes para la calificación ahora se asocian a los instrumentos, que es por normativa, pero Sí. no tengo yo aquí apuntado en ningún sitio que sea. Te la O sea, que enseño. no encuentro dónde. En la orden 130, La 130. barra 2023, Ujú. al principio del todo, cuando habla de la programación, lo estoy buscando, ¿eh? El maravilloso punto que te he preguntado 1000 veces. Un momento. Programaciones didácticas. Bueno, aquí veréis, dice en el punto 6, cada unidad de programación didáctica incluirá por su parte los siguientes elementos. Esto lo digo por el tema 20. Ujú. Los elementos de la programación didáctica, aquí como mínimo, ¿vale? Bien. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mirad, la definición de programación, ¿eh? Vale, sí. 30. Esperad. En el apartado E, a cada instrumento de evaluación se le asocia un criterio de calificación. ¿En cuál? En el apartado E, dentro del punto 6. 6.e. Ujú. Ahí está. Instrumentos de evaluación que posibiliten la valoración del proceso de aprendizaje conforme a los criterios. A cada instrumento se asociará un criterio de calificación, entendido como la proporción del valor de la calificación total de la unidad de la programación. Bien, es decir, el porcentaje. ¿Vale? Además, viene en otro documento también que veremos más adelante, cuando nos metamos más en materia con la programación didáctica, que es un documento del Servicio de Inspección Educativa sobre la elaboración de las programaciones didácticas. Y ahí viene también. Bien, ¿y la segunda pregunta? Bueno, perdona, dime. Bueno, entiendo que es que esto es un jaleo la evaluación con la LOMLOE. Sí. Entiendo que todos estos porcentajes asociados a los instrumentos Sí. es para valorar criterios, o sea, valorar el criterio, a su vez la competencia específica, a su vez la competencia clave y a su vez el perfil de salida. O sea, A ver. recoges información y al final de todo vas a decir, con cada actividad que tú haces, cómo estás o en qué porcentaje o cómo estás desarrollando el criterio. Pero claro. en consecuencia todo tiende a los descriptores operativos. Claro, ya viene totalmente desarrollado en el decreto. Entonces, tú no tienes que preocuparte tanto ya de trabajar las competencias clave, porque las competencias clave las vas a trabajar sí o sí a través de las competencias específicas. Y las competencias específicas vas a saber que las vas a adquirido sí o sí si tú valoras los criterios de evaluación que vienen asociados a cada una de ellas. Entonces, con tus tareas de aprendizaje y tus tareas y tus actividades de evaluación, si tú defines unos indicadores de aprendizaje
que estén relacionados con esos criterios, ya estarás, digamos, trabajando en cascada hacia todos esos elementos curriculares. Eso es. Sí. La duda es dentro de cada boletín de notas, ¿vale? Yéndonos aquí al barro, dentro de cada boletín de notas yo voy a tener que poner cómo he aportado a las competencias claves de mi área. No sé, la verdad que no sé cómo saldrán los boletines este año. Todavía no han salido. Vale. Y de cara a la programación, lo digo de cara a la programación más que nada, para justificar esto y defender la evaluación en el apartado este, ¿no? Sí. No, A ver. estoy perdido en eso. Aquí en la orden 130 creo que era, es donde dice lo de, y que os lo remarqué al principio, que dice valoramos el grado de adquisición de las competencias específicas a través de los criterios de evaluación. O sea, nosotros lo que tenemos que luego es decir, que poner un valor a esas competencias específicas, ¿no? Porque esas competencias específicas a su vez ya van a aportar hacia las competencias clave. En cada área valoramos el grado de adquisición de competencias específicas. Vale. Pero luego a ver cómo salen los boletines. De la verdad que tengo curiosidad. Porque al final el boletín saldrá educación física, notable. Ya está. No va a traer nada más. A lo mejor luego hay un apartado de evaluación cualitativa. Y en esa evaluación cualitativa, a lo mejor sí que se puede hacer una evaluación por competencias. Aunque mucho me temo que eso solo será obligatorio en la evaluación final. Sabéis que tenemos primera, segunda, tercera y final. Entonces, mucho me temo que la evaluación por competencias solamente será necesario hacerlo en la final. Estaba por ver. Vale. ¿Era la segunda pregunta esa? Luego quería hacer un poco de abogado del diablo porque siempre se habla de lo de los instrumentos de evaluación que sean variados y tal y cual, pero no se habla de las técnicas o los procedimientos. Entonces, yo me puedo dedicar a hacer el mismo juego y recoger la información en instrumentos muy diversos, pero siempre están haciendo lo mismo. No le veo mucho sentido. Claro, pero tú eso en la oposición no lo vas a decir. Claro. Tú les vas a decir todo lo contrario. A ver, hay determinados instrumentos que se asocian más a determinados procedimientos. ¿Vale? Tú, por ejemplo, si les pasas un examen, ¿vale? Lógicamente es una prueba objetiva. Tú no, si les pasas un examen, no es observación en el aula, es una prueba objetiva. Entonces, según qué instrumento vayas a, o sea, según qué procedimiento tengas tú para obtener la información, tendrás que aplicar un instrumento u otro, ¿no? Si tú te dedicas solamente a observar por la clase, no podrás utilizar como instrumento un test. Tendrás que aplicarle una prueba objetiva. O sea, ¿sí? Vale. No, si era simplemente eso, era tontería, que siempre se pone el foco en el instrumento, pero no en el... Sí, se pone el foco en el instrumento y yo considero tan importante al menos el procedimiento, porque sin el procedimiento, sin la manera de obtener la información, no podemos rellenar el instrumento, ¿no? Que es el documento después donde se recoge. Pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Con la información de hoy, ¿os veis capaces de hacer el apartado de evaluación del supuesto? ¿Sí? Vale. ¿Sí? ¿Alguien habla? No. Bueno. Pues nada, dejo de grabar.